Bueno, la idea acá es tratar de entender un poquitito por qué se producen las mareas en los mares, qué es lo que les da origen a las mareas en los mares. El problema es complejo, así que todo no lo vamos a poder entender, pero por lo menos hacernos algunas ideas. eh, y bueno, la idea es que sea divertido, digamos, que pasemos un rato entretenido. Por eso les pido que interrumpan siempre que tengan ganas, ¿sí? Que pregunten. Yo acá me gustaría tenerlos de alguna manera que pueda haber más gente, pero no, la única que me queda es ver unos poquititos. Bueno, así que les decía, interrumpan cuando quieran, siéntanse en la libertad de preguntar, ¿sí? O mismo yo tiendo a ir rápido, mismo si voy demasiado rápido, me avisan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Bien. me pide que por favor baje el ritmo para que me puedan seguir mejor. Tiendo a ir rápido porque estoy acostumbrada a ir rápido, bueno, eh, por ahí eso no es demasiado bueno, pero me sale del alma. Bueno, así que para empezar y para inspirarnos, vamos a partir de un proverbio inglés que dice que el tiempo y la marea no esperan al hombre. Time and tide wait for no man. ¿Sí? Eso es, tiene que ver con este hecho de que como el tiempo, el flujo de la marea es continuo, es predecible, como vamos a ver, dentro de ciertos límites, y sobre todo las cosas es imparable, nos lleva puestos. Nosotros no podemos con eso, no lo podemos controlar, no lo podemos contener. ¿Sí? Como vamos a ver en estas fotos que son simpáticas, el cambio asociado a la marea a menudo es rápido y también es dramático. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bien, fíjense cómo va subiendo el nivel en este caso. ¿Sí? Cuando estamos en la costa, mismo en el club, nosotros que nos gusta navegar, que somos nautas, todos observamos que una o dos veces por día, dependiendo de donde estemos, el nivel del mar sube y baja en lo que nosotros llamamos marea, que va a dar lugar a escenas como las que vimos antes o como estas imágenes, ¿no? Imágenes en las cuales durante la bajamar nos encontramos un barco que está completamente apoyado sobre el fondo y sin embargo este barco puede flotar alegremente cuando la marea está alta, o algunas cosas más impactantes, como esta imagen, por ejemplo, esta corresponde a el estuario del río San Lorenzo, es uno de los lugares, creo que es el lugar que tiene mayor amplitud de marea en el mundo. También este tipo de escenas, ¿no? Donde se producen amplias planicies, se conocen como planicies de marea, ¿no? Cuando baja la marea quedan enormes extensiones como esta, que se llaman planicies de marea, que quedan descubiertas, ¿sí? También cosas como esta, una playa, esto es típico de Patagonia, por ejemplo, playas que se exhiben, ¿no? Y se pueden utilizar, se acceden únicamente durante la bajamar, pero no se pueden acceder durante la pleamar. La marea es un movimiento que es regular y es periódico, ¿sí? Ocurre en los mares y en los océanos, y lo que va a producir entonces son elevaciones y descensos del nivel del mar. ¿Sí? Durante el ciclo de marea que ocurre en el océano, el nivel del agua sube durante lo que se llama el flujo o la crecida, en inglés se llama float. Lamentablemente el material es casi imposible conseguir material en castellano, así que está todo en inglés, pero con el que le gusta aprender inglés van a aprender algunas palabritas por ahí nuevas. Durante el reflujo o bajante, que en inglés se llama ebb, va a empezar a bajar el nivel del mar hasta que se alcanza el nivel de bajamar, el nivel más bajo que ocurre en ese sitio. ¿Sí? La diferencia entre la altura máxima y la altura mínima de marea se llama amplitud de la marea o rango de marea. ¿Sí? Y como ustedes saben, es muy variable el rango de marea y depende mucho del lugar en el que estemos. De hecho, los que han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, a la Patagonia, ¿sí? Habrán notado que en la Patagonia la marea puede tener muchos metros de amplitud, que en Mar del Plata va a estar en el orden del 1,5 metros, 2 metros, mientras que en el Río de la Plata, Agata, sí llega a 1 metro de amplitud, sí, eso es bastante variable dependiendo del lugar. Ahora bien, ¿ustedes saben lo que es la marea realmente? ¿Por qué se produce la marea? ¿Sí?
La ¿Saben luna. que en escalas más chicas ocurren movimientos similares en grandes lagos, en la atmósfera y aún en la Tierra sólida? Aún la Tierra sólida experimenta una marea, aunque es pequeña. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a causar este movimiento? Que es regular y, como vamos a ver, dentro de, bueno, vamos a ver si tienen ganas y tiempo, dentro de ciertos límites predecibles. Para empezar vamos a considerar el planeta Tierra. ¿Sí? Acá es la Tierra donde estamos nosotros, acá en la Tierra vivimos nosotros. ¿Sí? Y piensen que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. 70% cubierto por agua. Es un planeta oceánico, ¿sí? Un planeta azul, la Tierra. ¿Sí? Así que eso va a caracterizar mucho la Tierra, va a caracterizar su clima, va a caracterizar sus condiciones, va a caracterizar la vida que se puede desarrollar sobre ella. Todo va a estar muy impactado por la ocurrencia de esta condición, por el hecho que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. ¿Sí? Acá tenemos la Luna. ¿Sí? La Luna es un satélite de la Tierra. ¿Sí? Y como ustedes saben, la Tierra y la Luna giran uno respecto del otro. Siempre decimos, en realidad decimos que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero esto no es estrictamente así. Cuando dos objetos giran en el espacio, siempre lo hacen uno respecto del otro. ¿Sí? Giran uno respecto del otro, lo que pasa es que la Tierra es mucho más masiva que la Luna, entonces da la sensación de que la Luna no se mueve, pero en realidad giran uno respecto del otro, respecto de un punto que se llama centro de rotación o centro de masa. ¿Sí? Este centro de rotación, debido al hecho este que les mencionaba, de que la Tierra es mucho más masiva que la Luna, se encuentra dentro de la Tierra. ¿Sí? Se encuentra por debajo de la superficie de la Tierra. Es una cosa así. ¿Sí? Ahí estamos viendo cómo la Tierra y la Luna giran uno alrededor del otro. ¿Sí? Y este signo más que tenemos acá corresponde al centro de rotación o centro de masa del sistema Tierra-Luna. Está ubicado por debajo de la superficie terrestre porque la Tierra es mucho más masiva que la Luna, esa es la razón. ¿Sí? Si los dos cuerpos tuvieran masas similares, entonces ese centro de rotación estaría más o menos en la mitad, ¿sí? Entonces rotarían más así, uno respecto del otro. Este ciclo se repite cada 28 días, es el ciclo lunar, ¿sí? El periodo de rotación de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra, tiene un ciclo de 28 días. Ahora bien, tenemos un objeto que rota, ¿sí? Siempre que un objeto rota alrededor de un punto, surge una fuerza que apunta hacia afuera. Esa fuerza todos ustedes la conocen, ¿sí? Todos la conocen, y se llama fuerza centrífuga. Es la fuerza que hace andar el lavarropas, ¿no? Hace que el lavarropas pueda centrifugar, justamente lo llamamos así. ¿Eh? Esa fuerza es la que sienten cuando, por ejemplo, como muestra acá la figura, uno sostiene una bolsa pesada y la empieza a hacer girar sobre la cabeza, ¿no? Uno siente que la bolsa se le escapa y de hecho si la suelta lo que va a hacer la bolsa es salir volando, ¿no? Yo la pongo a girar así, la suelto, va a salir volando, no se va a caer como sería simplemente si la suelto por acción de la gravedad, ¿no? Va a tender a salir volando. Es lo mismo que nos pasa cuando damos una curva violenta con el auto, ¿no? También, cuando damos una curva violenta con el auto, somos impelidos hacia afuera, y eso es un resultado de la fuerza centrífuga que actúa siempre que hay rotación. ¿Sí? Pero además de la fuerza centrífuga, existe otra fuerza que actúa en el sistema Tierra-Luna, que fue descubierta en 1687 por un científico famoso que se llamaba Isaac Newton, un científico británico, que se conoce como fuerza de gravedad. Todos conocen también a la fuerza de gravedad porque la experimentamos todo el tiempo. ¿Sí? Lo que Newton descubrió es que en realidad todos los objetos de la naturaleza se atraen mutuamente. ¿Sí? Es decir, todos decimos, la Tierra nos atrae por la fuerza de gravedad, y por eso estamos parados arriba de la Tierra y nos salimos volando. ¿Sí? Sin embargo, en la realidad, nosotros atraemos a la Tierra y la Tierra nos atrae a nosotros. ¿Sí? Es una fuerza mutua. Todos los objetos de la naturaleza se atraen mutuamente.
Y en realidad si ustedes tienen a alguien al lado, ¿sí?, o un objeto al lado, como la mesa, en ese momento están siendo atraídos por ese otro objeto, ¿sí? No lo sienten porque tanto ustedes como los demás objetos que los rodean, o las otras personas que los rodean, tienen muy poca masa. Entonces, esa fuerza es muy pequeña y se nos hace imperceptible, ¿sí? Y es vencida totalmente, entre otras cosas, por la fricción contra el suelo, por ejemplo. Ni nos vamos a enterar que esta fuerza ocurre. Ahora, Newton descubrió que entre más grande es la masa de los objetos y más cerca están estos objetos entre sí, más grande es la fuerza gravitacional, ¿sí? Si los objetos son muy grandes y la masa es muy grande, la fuerza es muy grande. Y si la distancia se achica, la fuerza se agranda. A la medida que la distancia se agranda, la fuerza se achica. ¿Se entiende? Eso es bastante intuitivo, creo. Ahora, la Luna y la Tierra no son como nosotros con el objeto de al lado, ¿sí? Son objetos muy pesados, son muy masivos, y por lo tanto la fuerza gravitacional va a ser muy grande, ¿sí? La fuerza gravitacional va a ser muy grande. Y entonces, en nuestro sistema Tierra-Luna, vamos a tener dos fuerzas que están actuando, ¿sí? La primera fuerza es la fuerza de gravedad, ¿sí? Para la Tierra, la fuerza de gravedad va a ser una fuerza de atracción hacia la Luna, ¿sí? Va a empujar hacia la Luna. Y por otro lado, hacia afuera del sistema Tierra-Luna, porque recuerden que uno rota respecto del otro, tenemos la fuerza centrífuga que está actuando en dirección opuesta a la Luna, ¿ok? ¿Sí? Estas fuerzas se equilibran perfectamente en el centro de rotación del sistema Tierra-Luna, que, como dijimos, está por debajo de la superficie de la Tierra, en este caso representado por este puntito rojo que está acá, ¿sí? Se equilibran perfectamente ahí. Sin embargo, ¿sí?, no se equilibran perfectamente en la superficie de la Tierra. ¿Hasta ahí todos me siguen bien? Me gustaría ver las caras, a ver si esto lo puedo subir a otro lado. No. A ver, perdón, estoy tratando de verlos, pero puedo ver solamente algunos. Bueno, Sí, perfecto, paciencia. Claudia. Todo bien, Bien. todo bien. Bueno, ok, perfecto. Entonces, decíamos, tenemos estas dos fuerzas que están actuando, la gravedad, la fuerza centrífuga, pero ellas no se equilibran entre sí en la superficie terrestre, sino que hay una... Hola, Andrea. Sino que hay un desequilibrio sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y en realidad es este desequilibrio entre las dos fuerzas en la superficie de la Tierra lo que da lugar a la fuerza que va a generar la marea, que se conoce como fuerza generadora de marea. Esa diferencia, ese desequilibrio, va a dar lugar a la fuerza generadora de marea, ¿sí? Entonces, veamos qué resulta, ¿sí? Para eso vamos a analizar qué fuerza está actuando en cada uno de estos tres puntos. En un punto de la Tierra que mira a la Luna, en un punto de la Tierra que está opuesto a la Luna y en el centro de rotación del sistema. En el punto que está opuesto a la Luna, la fuerza centrífuga es más intensa que la fuerza de gravedad. Y por lo tanto, la fuerza resultante es en contra de la Luna, apunta hacia allá, ¿sí? Lo que sucede entonces es que el agua en este punto de la Tierra es empujada en contra de la Luna y eso va a generar una deformación de la superficie del agua en dirección opuesta a la de la Luna, exactamente, ¿sí? Uy, perdón, una cosa así, ¿sí? Se va a formar un lobulito. Esto ocurre porque el océano es un fluido, ¿no? Es líquido, entonces puede deformarse. Cuando el agua, la fuerza lo empuja hacia afuera, se produce una deformación y se produce entonces este lóbulo que tenemos de este lado, ¿sí? Y en este punto no hay fuerzas actuando porque recordemos que ese punto es el centro de rotación del sistema Tierra-Luna. Entonces ahí no hay fuerzas actuando. ¿Y qué pasa por último en este punto que es el que mira a la Luna? Acá la fuerza de gravedad va a ser más grande que la fuerza centrífuga, ¿sí? Entonces la fuerza resultante va a ser hacia la Luna y va a producir entonces que el agua y la
la Tierra, perdón, y el agua que contiene y todo lo que está sobre ella, sea empujada hacia la Luna generando una deformación también en la superficie del agua. Entonces se va a generar este lobulito, esta deformación, ¿eh? En el océano se va a deformar, ¿ok? Como que se forma un pulse, se llama en inglés ese lóbulo, va a haber un lóbulo hacia la Luna y un lóbulo en dirección opuesta a la Luna, ¿sí? Entonces, tenemos de un lado fuerza centrífuga mayor que la fuerza de gravedad, del otro lado la fuerza de gravedad mayor que la fuerza centrífuga, y la superficie del mar que queda deformada como consecuencia de estas dos fuerzas, ¿sí? En realidad lo que produce la atracción gravitatoria y la rotación uno sobre el otro son estos dos lóbulos, ¿ok? Produce estos dos lóbulos, estas dos deformaciones. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre la marea? La marea termina ocurriendo porque a su vez la Tierra rota sobre su eje cada 24 horas, es lo que llamamos el día, ¿no? La Tierra rota sobre sí misma cada 24 horas. Entonces, un punto sobre la Tierra, ¿sí?, va a estar girando y va a cumplir, es lo que se ve en rojo acá en la animación, va a dar una vuelta completa, ¿sí?, en exactamente 24 horas. ¿Sí? Fíjense que esta rotación con respecto al lóbulo que se produjo de deformación, es que estamos imaginando que el planeta fuera todo océano, ¿no? Estamos imaginando que el planeta es todo agua, entonces la deformación sería exactamente eso. Después vamos a ver qué pasa cuando agregamos otros elementos. Pero fíjense que los lóbulos permanecen fijos, apuntando a la Luna y en dirección opuesta a la de ella, pero cuando nosotros nos vamos moviendo con la Tierra, vamos a tener la sensación de que el nivel del agua baja. Acá vamos a estar a un nivel alto, acá vamos a estar a un nivel bajo, acá vamos a estar a un nivel alto, acá vamos a estar a un nivel bajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el movimiento nuestro respecto de estos lóbulos lo que nos hace percibir la sensación de que el nivel sube y baja de manera oscilante. ¿Sí? La sensación que vamos a tener es esta sensación, ¿sí? Cuando estamos acá, vamos a estar en esta situación, vamos a sentir que la marea es baja. Cuando estamos acá, vamos a tener esta sensación de que la marea es alta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una percepción. ¿Sí? Si la Luna entonces no se moviera, ¿sí?, la marea alta se daría exactamente cada 12 horas. ¿Sí? Porque es exactamente... fíjese que hay, si bien el periodo de rotación es de 24 horas, en esas 24 horas pasamos 2 veces por una bajamar y 2 veces por una pleamar, ¿no? Entonces la marea se haría exactamente cada 12 horas. Cada 12 horas pasaríamos una plea, una baja, una plea, una baja, ¿de acuerdo? Ahora, la Luna también se mueve, ¿sí?, con ese ciclo de 28 días, y entonces el resultado es que la marea lunar termina teniendo un periodo que en realidad es de 12 horas y 25 minutos, 12,42 horas es el periodo de la marea lunar. Y esa es la marea dominante prácticamente en todas partes. ¿Sí? Esto, les decía, se conoce como marea lunar, es la marea que se debe a la atracción gravitatoria y a la rotación de la Tierra y la Luna una respecto de la otra. Ahora, ¿se les ocurre qué más puede producir mareas? ¿Eh? El Sol, los planetas, por ejemplo, ¿no? Si uno piensa que la Luna va a producir una atracción gravitatoria y la Luna es relativamente chiquita, uno dice, bueno, los planetas deben producir una atracción gravitatoria también que quizá produzca marea. La realidad es que sí, eso puede ocurrir, los planetas tienen mucha masa, pero la realidad es que también están muy, muy lejos como para producir una marea importante. De hecho, Venus puede causar una marea de aproximadamente 1 milímetro, o sea, no es que no ocurre, pero realmente es muy pequeña, ¿okay? Causa una marea de solo 1 milímetro. Y lo mismo pasa con todos los demás planetas del sistema solar. Sin embargo, el Sol es tan masivo que aunque está lejos, va a causar una marea importante. ¿Sí? Lo que pasa en relación con el Sol es exactamente lo mismo. ¿Sí? La Tierra y el Sol giran, en realidad en este caso el centro de masa va a estar
más cerca del Sol, y entonces la sensación, o por debajo de la superficie solar, en realidad la sensación va a ser que la Tierra rota alrededor del Sol, y de nuevo se van a producir dos lobulitos, ¿sí? Del lado que apunta al Sol, la fuerza de gravedad va a ser mayor que la centrífuga y va a producir una deformación mirando al Sol, ¿sí? Y del otro lado, la fuerza centrífuga va a ser mayor que la fuerza de gravedad y entonces se va a producir una deformación, ¿sí? Asociada a la fuerza centrífuga que va a deformar la superficie del mar en dirección opuesta al Sol. Ahora, como la Tierra rota sobre su eje respecto del Sol cada 24 horas, que es un día, entonces la marea en este caso tiene un periodo de exactamente 12 horas. La marea solar tiene un periodo de exactamente 12 horas. La lunar 12:42 y la solar 12 horas. En general, en casi todos lados, vamos a notar que la componente de marea solar es menor que la componente de marea lunar. Y eso tiene que ver porque, aunque el Sol es muy grande, está muy lejos. Entonces, el efecto de atracción gravitatoria es mucho menor para, respecto del Sol que respecto de la Luna. ¿Sí? Esta es la marea solar. La amplitud de la marea solar normalmente está en el orden de ser la mitad que la de la marea lunar. Bien. ¿Hasta ahí todos se entendieron bien? ¿Hasta ahí está claro para todos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, entonces ahora supuestamente ya tenemos una idea de por qué se produce la marea, ¿sí? Es un resultado de la atracción gravitatoria, de la rotación de la Tierra, en relación fundamentalmente con la Luna y el Sol, aunque los demás planetas pueden tener un efecto muy chiquitito, pero lo pueden tener. Ahora, ¿por qué la marea es más alta en algunas épocas del mes que en otras? Esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando miramos las tablas de marea, porque vamos a navegar, sabemos que hay épocas del mes, ¿sí? Donde la marea es más alta y otras épocas del mes donde la marea es más baja, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bien, esto tiene que ver con, de nuevo, cómo son las fuerzas entre la Tierra, el Sol y la Luna. Pero ahora vamos a considerar todo en conjunto, ¿sí? Están en realidad todos actuando juntos, no es que actúa únicamente un conjunto de fuerzas, no es solamente la relación entre la Tierra y la Luna o la Tierra y el Sol, sino que lo que interactúa es todo el sistema, ¿no? Tierra, Luna, Sol, todos interactúan entre sí. A lo largo del mes hay momentos en que la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Cuando ellos se alinean, como en este caso, por ejemplo, queda el Sol de un lado, la Luna del otro y la Tierra en el medio, en este caso las fuerzas actúan en la misma dirección. Y en este caso, en general, la marea va a tender a ser más grande, porque tanto la Luna como el Sol contribuyen, ¿sí?, a producir lóbulos, ¿ok? Ambos contribuyen en la misma dirección. Esa marea, que es la máxima del mes, se conoce como marea de Syzygias. Y va a ocurrir cuando hay luna llena, ¿sí?, típicamente, o cuando hay luna nueva, es decir, cuando la Tierra, cuando la Luna y el Sol quedaron del mismo lado respecto de la Tierra. En esta situación que tenemos acá, luna llena, o en esta situación, luna nueva. Esta es la marea de Syzygias. Es cuando, en general, tenemos mayores mareas. Unos 7 días después, más o menos, la Luna se habrá movido de tal modo que con la Tierra y el Sol van a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como se ve acá. ¿Sí? Y en este caso es el momento en que más se van a oponer las fuerzas asociadas a la Luna y asociadas al Sol entre sí. ¿Sí? En este caso, la marea va a ser la menor, porque la Luna y el Sol hacen fuerza en direcciones no exactamente opuestas, como dice acá, pero en direcciones que tienden a compensarse una respecto de la otra. No es correcto lo que dice acá en direcciones opuestas, es a 90 grados, ¿no? Entonces tienden a reducirse una a la otra. Esto se conoce como marea de cuadratura, es la más chiquita a lo largo del mes, es la que tiene menor amplitud, la marea de cuadratura. ¿Sí? Y por supuesto es menor que la marea de Syzygias. ¿Sí? En general, si miramos gráficos que muestren cómo es el desarrollo de la marea, ¿sí?,
a lo largo del mes, vamos a tener que, por ejemplo, esta es la marea lunar y esta es la marea solar. La marea solar en general es más chiquita que la lunar. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene más o menos la mitad de la amplitud? ¿Sí? Esta es una situación correspondiente a las cisigias, cuando la luna y el sol están produciendo una atracción exactamente en la misma dirección y entonces se apilan una a la otra, ¿sí? En ese momento la resultante, bueno, acá la figurita nos está mostrando que eso pasaba en esta situación, sol, luna, tierra, o sol, luna acá y tierra en el medio, luna nueva o luna llena, son esos momentos. Y en este momento la marea resultante es máxima, es más grande que la lunar y la solar por separado. Es la suma de las dos, es la adición directa. ¿Sí? Es el momento de máxima marea de todo el mes. Y recuerden que esta se llama marea de cisigias. Bien, esta figura muestra la situación durante las cuadraturas, ¿sí? Cuando ahora la Tierra, la Luna y el Sol forman un ángulo recto. Estamos en esta situación, Sol, Luna, Tierra, o en esta situación, Sol, Tierra, Luna. Ahora, la marea solar y la marea lunar se oponen entre sí, ¿sí? Y entonces la resultante va a ser una marea que es más baja que cualquiera de ellas. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que está pasando acá es que cuando el Sol eleva la superficie del agua, la Luna la deprime y viceversa, ¿no? Entonces tenemos como resultante una marea que va a ser más chica que cualquiera de las dos, que el de la solar o de la lunar. Recuerden que esta es la marea de cuadratura. ¿Sí? En esta figurita, entonces, pretende ilustrar. Cuesta un poquito interpretarla, hay que verla unas cuantas veces, pero la idea es que le presten atención al lobulito, a la deformación que se va a producir sobre la superficie del mar. Eso va a decirnos cuán grande o cuán chiquita es la marea. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos el Sol, que está relativamente quieto en este caso, ¿sí? La Tierra rotando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra. ¿Sí? Y fíjense que es bastante variable la altura del lobulito que se va produciendo. ¿Sí? Cuando la Luna pasa por acá o pasa por acá, fíjense que el lobulito es máximo. ¿Sí? Ahí estamos en marea de cisigias, que es lo que se llama spring en inglés, por eso lo pasa spring. Spring es la cisigia. ¿Sí? Cuando la luna pasa por acá o pasa por acá, entramos en la cuadratura, el nip en inglés se llama nip tide, la marea de cuadratura. ¿Ok? ¿Sí? Esta figura tiene un montón de información con un montón de nombres. La idea no es que le presten atención a tantos nombres porque son quizá demasiados, pero sí a lo que es un ciclo característico de marea. ¿Sí? A lo largo de un mes, un ciclo característico de mareas pasa por momentos en los que la marea es más baja, las cuadraturas, y momentos en los que la marea es más alta. ¿Sí? Este batido que se produce es el resultado de la combinación de esas dos ondas. Son una onda que tiene un periodo de 12 horas y una onda que tiene un periodo de 12,42 horas, ¿sí? La marea solar y la marea lunar. 12,42 la lunar, 12 la solar, tienen periodos parecidos. Cuando se suman se produce este batido que estamos viendo acá, ¿sí? Ese batido donde pasamos por amplitudes más grandes, más chicas, más grandes, más chicas. Es el ciclo de cisigias y de cuadraturas. ¿Sí? Y esto es algo que un navegante debería tener en cuenta en regiones donde la marea sea muy importante, ¿sí? Porque por ahí pudimos entrar a un lugar, ¿sí? Porque entramos justo en cisigia, pero después no podemos salir porque nos agarra la cuadratura y estamos al horno, ¿sí? Nos da calado para salir. Son cosas a las que hay que prestarle atención. En Río de la Plata también ocurre, obviamente, cisigias y cuadraturas. Entonces, resumamos lo que aprendimos hasta ahora. Aprendimos que las mareas se ven a diferencias entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas centrífugas. Vimos que la elevación y la depresión que sufre la superficie del agua se deben en realidad que la Tierra rota sobre su eje por debajo de esta deformación que producen la Luna y el Sol. Vimos que la marea lunar va a generar una alta cada 12 horas y 25 minutos y que la marea solar genera una alta cada 12 horas.
¿sí? Cuando la luna, el sol y la tierra están alineados, ocurren mareas más altas que el promedio. Son las que se conocen como mareas decisigias. En cambio, cuando la tierra, el sol y la luna forman ángulos rectos, ocurren mareas más bajas que el promedio, que se conocen como mareas de cuadratura, ¿sí? Ahora, si esto es todo, ¿por qué la marea es tan irregular y tan diferente de un punto a otro? ¿Por qué esto de que decíamos al principio, de que si uno va a la Patagonia, la marea tiene muchos metros? Si uno va al el estuario de San Lorenzo, ahí en Canadá, la bahía de Fundy, la marea puede tener 12 metros. ¿Por qué en el Río de la Plata tiene solamente 1 metro, por lo menos el Río de la Plata superior? ¿Por qué es tan distinto de un lugar a otro? Lo que sucede es que en realidad la cosa no es tan sencilla. Todo lo que vimos correspondería a un planeta que fuera pura agua, ¿sí? Y que tuviera una distribución de masa perfecta, y un océano que tuviera siempre la misma profundidad. Pero en la naturaleza hay un montón de otras cosas que van a influir sobre la propagación de la marea. Primero, la distancia entre la Tierra y el Sol cambia con el tiempo. Después, la distancia entre la Tierra y la Luna también cambia con el tiempo. Además, la Tierra rota alrededor de un eje que está inclinado con respecto al plano en el cual la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Que se llama el plano de la eclíptica. Eso también va a complicar las cosas. También el hecho que haya costas. La Tierra es un planeta, decimos un planeta oceánico, pero no es todo océano. Tiene mucho océano, pero no es todo océano. Tiene continentes, ¿sí? Y estos continentes tienen forma de línea de costa. Hay zonas donde se producen bahías, otras zonas que son muy abiertas, ¿sí? Y además, el agua tiene diferentes profundidades. El agua poco profunda va a producir una mayor fricción del agua contra el fondo. Esto va a producir disipación de energía y va a desacelerar la onda de marea, ¿sí? Y esto va a hacer entonces que la marea resulte distinta según el lugar de la Tierra en la que estamos. Por ejemplo, para que se hagan una idea de las cosas que pasan en la naturaleza. Cuando existen angostamientos como este, que estamos viendo acá, ¿sí? En este golfo así muy cerrado, como este que está acá, al agua le cuesta bastante ingresar a un área cerrada, porque en realidad la marea va a entrar, la onda de marea va a llevar agua con la misma velocidad acá, que por acá, que por acá, que por acá, pero al haber un espacio pequeño para poder pasar, ¿sí? Al agua le va a costar más entrar al golfo que llegar a A, y eso va a hacer que en general la marea en el punto B resulte más chiquita que en el punto A. ¿Sí? La marea dentro del golfo en general va a tender a ser más chica que afuera del golfo. ¿Sí? Y para que se lo imaginen, es como imaginarse una botella con un cuello angosto, ¿sí? Que una botella con un cuello ancho que yo trato de llenar con una manguera ancha, ¿no? ¿Sí? Si yo pongo una manguera ancha y trato de llenar esto, va a entrar más agua acá en el mismo tiempo que si trato de llenar esto con la misma manguera, porque no hay lugar para que el agua pase, ¿sí? Y acá va a pasar lo mismo, el agua va a poder avanzar hacia A sin prácticamente impedimento, pero le va a costar entrar al golfo y entonces va a ser más chiquito, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el Mediterráneo. El Mediterráneo está comunicado con el océano profundo a través del estrecho de Gibraltar, ¿sí? Y eso va a hacer que en realidad ingrese poca agua al mar Mediterráneo y que en general las mareas en el Mediterráneo sean pequeñas. Dicho sea de paso, los mares costeros, poco profundos, y las plataformas continentales, en realidad no tienen una marea que sea provocada por atracción gravitatoria. Y eso es porque tienen demasiada poca masa. Lo mismo pasa en el Río de la Plata. Tiene demasiada poca masa para que la marea sea producida por atracción gravitatoria. Lo que termina ocurriendo es que la marea se produce en el océano, ¿sí? Y el océano sube y baja y eso excita una onda que va a propagar por las plataformas, ¿sí? En el Mediterráneo, el principal, va a haber un efecto muy importante de ingreso de agua desde el Atlántico, más que de la propia atracción gravitatoria. ¿Sí? Como resultado de estos factores que mencionamos, la realidad es que la marea es bastante complicada, ¿sí?
tan complicada que en algunos lugares, que son los que están pintaditos en rojo en esta figura, va a tener 2 ciclos diarios, que además van a ser iguales. Hay muchos lugares, por ejemplo en el sur de la Argentina, es uno de los lugares, 2 ciclos iguales por día, y hay muchos lugares sobre la Tierra que tienen 2 ciclos iguales. En otros lugares va a haber un único ciclo o 2 ciclos diferentes. ¿Sí? Los lugares con un único ciclo son los lugares pintados en amarillo. Suena raro, pero sí, son lugares donde hay un único ciclo de marea. La marea en ese caso se llama marea diurna. Mientras que en la mayor parte del planeta, de las costas del planeta, la marea va a ser semidiurna, va a haber 2 por día. Lo que no es cierto que vayan a ser las 2 iguales. Por ejemplo, en el Río de la Plata, donde nosotros navegamos, el Río de la Plata tiene desigualdades diurnas. Normalmente tenemos 2 ciclos por día, pero uno de los ciclos es más alto que el otro. ¿Notaron eso cuando salimos a navegar? Cuando dice hay una playa que es más grande que la otra playa. Bueno, es porque se dan desigualdades diurnas en el Río de la Plata. Vamos a tener un ciclo de marea más grande y uno más chiquito, uno más grande y uno más chiquito, ¿sí? Como 2 pulsaciones por día. ¿Sí? Hoy en realidad, en institutos de investigación como los que funcionan en la universidad, que dicen esta universidad porque este material fue preparado para divulgación, lo hicimos para divulgación en la universidad, se usan modelos complejos numéricos para simular y predecir las mareas y las corrientes asociadas. Esta figura muestra la evolución de la altura del nivel del mar, ¿sí? En todo el planeta, y fíjense que en realidad es bastante complicada, ¿no? No es para nada sencillo. De hecho, no es fácil pronosticar la marea. El modo en que se hace el pronóstico de marea, si quieren después lo podemos charlar, en las zonas donde existen observaciones es un pronóstico empírico basado en las observaciones. Donde no hay observaciones, por ejemplo en el océano profundo, la única que nos queda es apelar a modelos numéricos como este que están viendo acá, que además asimilan o aprovechan las observaciones satelitales. No es para nada sencillo imaginarse cómo es finalmente la propagación de la marea. Es bastante compleja en un planeta que tiene una estructura como la Tierra que no es tan simple. También como curiosidad les cuento que el ciclo de marea tiene muchos efectos más allá de romperle la paciencia a los navegantes en ocasiones, no dejemos salir a navegar porque bajó mucho la marea y eso nos hincha la paciencia a los que nos gusta el agua, pero tiene otros efectos importantes, ¿eh? También en el océano profundo y en el ambiente costero. Por ejemplo, una de las cosas que pasan es que al haber marea, ¿no? 2 veces al día, las corrientes de marea cambian de dirección, ¿sí? Durante el flujo y el reflujo, las corrientes de marea tienen direcciones diferentes, ¿no? Durante el flujo entran, durante el reflujo se retiran, y entonces tenemos 2 ciclos por día donde las corrientes cambian de dirección y pasan sobre las plataformas y sobre las cordilleras submarinas, porque piensen que es una onda que afecta toda la columna de agua, ¿eh? Toda la columna de agua, aunque tenga 4.000 metros, es toda la columna de agua que se mueve en una dirección y en la otra, en una dirección y en la otra. Es toda la columna, así que el efecto se siente hasta el fondo del mar. Cuando se producen estos cambios, y especialmente cuando las corrientes se desarrollan sobre regiones donde hay batimetrías marcadas, por ejemplo, donde hay cordilleras submarinas, esto va a obligar a que se produzcan corrientes verticales, porque el agua va a impactar, ¿no? Va a venir, va a impactar contra la cordillera y va a provocar movimientos verticales. Eso va a generar turbulencia, eso va a mezclar el agua y eso va a producir distribución de calor y de nutrientes. Y eso eventualmente, aunque parezca mentira, va a regular el clima, porque el mantenimiento del clima sobre la Tierra, tal como lo conocemos, depende de la mezcla que ocurre en el océano. Algún día, si quieren, charlamos sobre eso, pero el mantenimiento del clima sobre la Tierra, tal como lo conocemos, y el pasaje de etapas interglaciares a etapas glaciares, depende de la mezcla en el océano. Entonces la marea tiene un importante efecto como regulador del clima, ¿sí? De hecho, como les decía, algunos estudios indican que más o menos la mitad de la energía que se necesita para motorizar la circulación global profunda de los océanos proviene de la marea. Y de esta mezcla depende el mantenimiento del clima.
¿sí? El clima pasa en la Tierra por dos ciclos, un ciclo en el que la Tierra está mucho más fría y un ciclo en el que la Tierra está más caliente dentro de las etapas glaciares, y eso depende de la mezcla. También, más allá del impacto en el océano profundo, el impacto sobre la actividad humana es más evidente en las regiones costeras, ¿no? Muchos efectos son costosos en términos económicos y algunos podrían ser incluso peligrosos. El movimiento continuo del nivel del mar supone complicaciones para las poblaciones costeras y afecta el diseño de estructuras, como marinas, puertos, puentes, plataformas offshore. Todo eso depende del conocimiento de la marea. En un club como el nuestro, que es un club chiquitito, ¿no? Que estamos en una zona que no es demasiado afectada por eventos excesivamente violentos, diseñar las marinas no fue demasiado difícil, pero en lugares donde ocurren fenómenos meteorológicos muy intensos, se pueden requerir estudios importantes antes de hacer diseños. ¿Por qué? Porque en regiones donde la amplitud de la marea es grande, la marea puede incrementar mucho el daño asociado a tormentas o tsunamis. ¿Sí? No es lo mismo que una onda como la onda de tormenta se llama, ¿no? La crecida. Una onda de tormenta es la subestada, por ejemplo, ¿no? Es la crecida producida por el viento. La onda de tormenta asociada, por ejemplo, a un huracán, ¿no? Que tiene varios metros, no es lo mismo si se suma una marea de 3 metros, por ejemplo, en algún lugar, que si no se suma la marea, ¿no? Si nos agarra en pleamar, 6 más 3 nos da 9, ¿sí? Si nos agarra en bajamar, 6 menos 3 nos da 3. Imagínense que el efecto de destrucción costera no es el mismo si nos agarra en pleamar que en bajamar. Y por eso se está trabajando mucho actualmente tratando de mejorar todos estos pronósticos, que sean lo más precisos posible. Estos son proyectos que están funcionando en el mundo, ¿no? Pronosticar todas estas cosas con precisión son cosas en las que se está trabajando. También no solamente pensemos en lo destructivo, ahí más allá de efectos eventualmente destructivos, hay efectos constructivos y que podrían aprovecharse. ¿Sí? Piensen que el hecho de que haya un movimiento de flujo y reflujo permanente, ¿sí? Podría aprovecharse para producir energía eléctrica. ¿Sí? Uno podría poner algún tipo de equipamiento, ¿no? Que aproveche esta diferencia, ya sea, hay básicamente dos tipos de diseños, ¿no? En lo que se ha pensado para aprovechar la energía de las mareas para producir energía. Un tipo de diseño tiene que ver con aprovechar diferencias de altura, y otro tiene que se apoya o se sustenta en aprovechar esto de pasar del flujo al reflujo. ¿Sí? Los diseños más modernos, ¿sí? Que tratan de evitar las preocupaciones medioambientales. Después podemos hablar de los que justamente producen preocupaciones ambientales, tienen este estilo, ¿no? Son grandes torres con una especie de turbina. Entonces esta turbina tiene la capacidad de girar en una dirección o de girar en la otra, y entonces aprovecha la corriente de flujo y la de reflujo en lugares donde la marea sea importante, ¿no? Acá no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de que hubo un proyecto para construir una central mareomotriz en Península la Valdés. Patagonia. Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? De Península Valdés, ¿no? En Península de Valdés. Sí, en la Península de Valdés creo que no puse ninguna figurita de eso. No, no puse ninguno. En la Península de Valdés no sé si tienen presente ustedes cómo es la geografía, ¿no? Pero la Península de Valdés se comunica con el continente a través de un istmo que es muy angostito, se llama Istmo Meguino, tiene más o menos 1 kilómetro de ancho. Y ahí pasa algo muy divertido. La marea, cuando viene por la plataforma continental, no sé si ustedes me ven a mí, yo veo solamente a algunos de ustedes, estoy haciendo gestos, cuando la marea viene propagando, la marea propaga de sur a norte a lo largo de la plataforma continental. Entonces la marea viene por el sur, entra primero en el Golfo Chiquitito, el Golfo de abajo, el Golfo Nuevo, donde está Puerto Madryn, luego le da la vuelta, ¿sí? A la península de Valdés, entra al Golfo San Matías y luego entra en el Golfo San José. Desde que la marea entró al Golfo Nuevo hasta que llega al San José, ¿sí? Pasan varias horas.
Y la realidad entonces es que la marea está muy desfasada entre un lado y el otro lado del Golfo Ameghino. Entonces es como que la cosa está así. De un lado está abajo y del otro lado está alto y después hace esto. Entonces alguien que tuvo la soberana idea de decir, esto está maravilloso, porque yo tengo una diferencia de altura enorme, si yo hago un agujero ahí, comunico, ¿no?, a través del istmo, puedo aprovechar esa diferencia de nivel y producir energía como una central hidroeléctrica. ¿Sí? Pongo una turbina en el medio y cuando el agua viene, si yo abro, va a venir de acá para acá, ¿sí? O cuando esté así, si abro, va a venir de acá para acá, si pongo una turbina en el medio, produzco energía. La idea está muy buena, solo que desde el punto de vista ambiental es muy cuestionable, porque quien conozca un poco de las características oceanográficas y de la fauna de los golfos, sabe que los golfos son muy diversos. De hecho, tienen faunas muy diversas, y esas faunas diversas se asocian con condiciones diversas. Por ejemplo, el Golfo Nuevo es elegido por las ballenas para ir a procrear y para tener a sus bebés. Y eso es porque se dan condiciones apropiadas para ellas, ¿sí? En cambio, en el Golfo San José, que es el chiquito, el que está al norte, en el Golfo San José está lleno de bivalvos, ¿sí? Es una fauna completamente diferente, las condiciones ambientales son diferentes, y mezclar el agua de un lado y del otro sería definitivamente una decisión poco feliz. Es decir, ambientalmente no es recomendable este proyecto. Este proyecto es un proyecto que por suerte nunca se hizo. Bien, para ir cerrando, decíamos que el impacto económico de la marea para los habitantes de las costas es significativo, pero las mareas también juegan un rol significativo entre el vínculo de la gente con el océano. Las piletas de marea o pequeños pozones de agua y vida aparecen durante la marea baja. Hoy es difícil verlos, pero cuando yo era chica quedaban, nosotros íbamos a la costa y quedaban estos pozones de marea, y uno solía ver ahí las anémonas y les ponía el dedito, no sé si se acuerdan, uno le ponía el dedito a la anémona, se le cerraba arriba, y eso provee una oportunidad única de acceder al misterio de la maravilla de la vida submarina, y a muchos como a mí me despertaron el interés en el mar, me llaman la atención. Y estas cosas va a hacer que, bueno, cada uno a su manera, cada uno va a recibir esa fascinación de una manera diferente, pero va a hacer que muchos de nosotros estemos más atentos, que apreciemos mejor y que protejamos más los ecosistemas oceánicos. Entonces, bueno, a esta altura ya tienen que ser todos unos expertos en marea. Les doy las gracias por haber acompañado esta charla y, bueno, espero que les haya resultado interesante. Y bueno, para cerrar, un reconocimiento a mis estudiantes, porque esta charla la preparé ya hace mucho tiempo con un grupo de estudiantes de la carrera de Oceanografía. La preparamos para las Semanas de las Ciencias de la Tierra, que son unas semanas que se hacen en la Universidad de Buenos Aires, en la que recibimos estudiantes de escuela secundaria y tratamos de motivarlos a entender nuestras ciencias y a interesarse por ellos. Esto que están viendo acá, es una simulación numérica que hicimos nosotros hace mucho tiempo, mucho tiempo, y muestra cómo son las corrientes de marea cuando tenemos, en este caso es una simplificación, es la componente de marea M2, lo de M es por moon, por luna. Las componentes de marea reciben nombres que son letras, combinaciones de letras con números, ¿sí? La M corresponde a moon, es decir, es la marea lunar, y 2 corresponde a 2 ciclos diarios. M2 es la marea lunar principal, ¿sí?, que produce 2 ciclos diarios. Y acá también está la descarga continental, es decir, el flujo de los ríos, del río Paraná y del río Uruguay, que está entrando, y además hay una sudestada. ¿Sí? Buenos Aires. Sí. Entonces se ve cómo son las corrientes, y en el momento que entra la sudestada se ve cómo hay una importante reversión, ¿no?, y un potente aumento de las corrientes que entran al Río de la Plata, ¿no? Ahí lo vieron, ahí fue el momento. Está un poquito acelerada la peli, pero así es como se está moviendo el agua todo el tiempo. ¿Sí? El agua está moviendo todo el tiempo de esta manera. Las flechitas marcan para dónde va, y el tamaño de la flechita nos dice dónde es más grande en la corriente. ¿Sí? En el Río de la Plata la marea pierde mucha energía, es una característica típica. El Río de la Plata es atípico en muchísimos aspectos. En la marea, normalmente en lugares como el Río de la Plata, se produce un efecto que se llama de asomeramiento, ¿sí?
shoaling en inglés. El asomeramiento es lo que le ocurre exactamente a los tsunamis, ¿no? Por efecto de que se produce asomeramiento, uno esperaría que la marea crezca. Sin embargo, eso no ocurre en el Río de la Plata, no ocurre el asomeramiento porque la disipación de energía por fricción de fondo es muy grande. Entonces la marea pierde energía y cuando llega a la parte superior del Río de la Plata, que es donde nosotros navegamos, la marea es débil, es chiquita, no tiene una amplitud muy grande. No obstante, si vamos, por ejemplo, a la zona de San Borombón, la marea puede ser muy grande. ¿Sí? Puede ser Pero bastante más grande. No por marea astronómica. Marea astronómica, sí, no, marea astronómica. La marea astronómica, no sé quién preguntó, me gustaría verlo. En el chat, fíjate. ¿Quién fue? ¿Brati? Sí. Ok, ahora te busco, así te veo, porque te contesto viéndote porque me está más confortable a mí que hablarle a una computadora. No, te decía, es por marea astronómica, sí. La marea propaga de sur a norte, ¿sí? Y entra a la Patagonia, en la Patagonia es resonante, y llega a la Patagonia y desarrolla amplitudes muy importantes. A medida que va propagando hacia el norte, la onda propaga hacia el norte, la energía se va disipando por fricción de fondo y va perdiendo progresivamente más y más energía. Se pierde mucha energía en la zona del Rincón de Bahía Blanca, entonces pasamos de mareas que tienen 6 metros en los golfos o más, a mareas que tienen 2 metros en la zona de Bahía Blanca. Luego propaga a lo largo de la provincia de Buenos Aires, todo por acá. Es bastante grande la marea en San Borombón, pero cuando llega en las dos puntas de San Borombón disipa energía a lo pavote, y cuando entra al Río de la Plata ya disipó mucha energía, mucha energía. Y de hecho, por eso cuando llega al Río de la Plata superior, es chiquita, es débil, la señal de marea es débil. ¿Sí? Otro detalle curioso, no los quiero retener mucho más tiempo, pero otro detalle curioso es que la marea propaga a lo largo de la costa y entonces viene por la costa sur y luego vuelve por la costa norte, pero muy debilitada, porque perdió tanta energía el Río de la Plata que cuando vuelve por la costa uruguaya vuelve muy debilitada. Fíjense que las flechitas acá son mucho más chiquitas de lo que son acá, por ejemplo, ¿no? Y por eso la marea a lo largo de la costa uruguaya es muy chiquita. La marea en Punta del Este es casi despreciable. Casi despreciable. Y eso es porque la energía se quedó toda en el Río de la Plata. La perdió toda ahí, la disipó toda ahí. Bueno, yo no los entretengo más. Ahora, si quieren, cierro la presentación para vernos las caras. Claudia, ¿Sí? vos dijiste que el centro de rotación, cuando marcaste la figura, estaba desplazada del eje de rotación de la Tierra. O sea, sería como una bicicleta que tiene más peso de un lado que el otro, entonces Claro, finalmente no termina rota. pasando algo así, sí. Sí. Porque se te combina todo, te combina que gira uno respecto del otro, que uno de los dos gira inclinado, que a su vez todo está rotando en el plano de la eclíptica, digamos, el sistema es harto complejo. Es fácil contar por qué se produce la marea, después terminar de entender todo es complicado. ¿Sí? O sea que Hay la otros masa de la montones de Tierra... efectos que no mencionamos, hay efectos de interacciones no lineales entre la marea, la onda de tormenta, la descarga de los ríos. ¿Sí? En un río como el Río de la Plata, donde tenés un flujo, un caudal medio de 20.000 metros cúbicos por segundo y picos que pueden ser de 80 a 90.000 metros cúbicos por segundo, la interacción entre la marea y la corriente es importante y eso va a producir cambios en el ciclo de marea. De hecho, Bueno. hicimos varios trabajos y estamos haciendo trabajos sobre eso, donde mostramos que hay un efecto muy importante, ¿sí? Y que eso introduce un error muy importante si no se considera en los pronósticos de subestadas, por ejemplo. Es el trabajo de tesis de un estudiante mío en este momento. Está trabajando en eso. O sea que vos decís que se debería considerar, de acuerdo a lo que vos decís, que la masa de la Tierra no está exactamente en el centro geográfico de la Tierra, No, sino claro. que está constituida generalmente por hierro, que es el más pesado, está desplazado hacia un lado, no está Sí. justo en el centro de la Tierra, por eso el centro de rotación no está en el centro de la Tierra. Sería así. En realidad,
Lo que va a terminar haciendo la composición de la Tierra es que el nivel medio del mar sea diferente en un lado que en el otro, ¿sí? Y que la fuerza de gravedad no sea lo mismo a lo largo de toda la Tierra, ¿sí? La fuerza de gravedad no es la misma, ¿sí? Y no Claro, por eso solamente la fuerza de gravedad no es la misma, sino que el nivel del mar no es el mismo, ¿sí? claro, sí, sí. El nivel medio del mar, primero que nada, el mar no es chatito, ¿sí? Uno se imaginaría que el nivel medio del mar es que, ¿no? Que todo el nivel medio del mar tiene el mismo nivel, ¿no? Uno se imaginaría eso, porque además como nosotros siempre lo vemos de la costa, lo vemos de manera relativa, nos parece que es todo chatito. Sin embargo, hay una diferencia de nivel del orden de 200 metros entre las regiones más profundas y las menos profundas. Y esto tiene que ver, diferencia en el nivel medio, quiero decir, respecto de lo que sería un geoide perfecto. Ese geoide en realidad está deformado porque la atracción gravitatoria no es la misma en todos los puntos. Y hay 200 metros de diferencia, más o menos. Si uno mira el mapa, es una cosa bastante curiosa eso. Y por supuesto también va a complicar la propagación de la marea, ¿no? Pero el principal efecto no es tanto la atracción gravitatoria, que no va a cambiar tanto de un punto a otro, sino la distribución de los continentes y la batimetría submarina y la interacción con el fondo. Eso es lo que más va a producir cambios. Digamos, un modelo de marea anda mejor, entre mejor podés poner esas cosas. Mejor te funcionan esas cosas, que no es tan fácil ponerlas, parece fácil, es fácil decirlo y no es fácil hacerlo. Y de hecho son temas de investigación actual. En el mundo actualmente se está trabajando en estas cosas, en tratar de mejorar los modelos de pronóstico para poder producir pronósticos certeros, y eso requiere estudios previos, digamos, entender un montón de precios físicos, no es solamente cuestión de hacer un modelo, sino que hay que entender un montón de precios físicos. Yo tengo un estudiante que está haciendo toda la tesis de él, tiene que ver con eso, con tratar de entender mejor estas cosas para ver si podemos hacer pronósticos de calidad, ¿sí? Mejores de lo que se están haciendo. Buenísima la charla, Claudia. Bueno, espero no haberlos aburrido, que Interesantísimo. sea divertido.